Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son conocidos como las cartas a las 7 iglesias, que se ubicaban geográficamente en la península de Asia Menor, lo que actualmente hoy conocemos como Turquía. En la provincia de Asia existían más iglesias. Sin embargo, el Señor Jesucristo decidió enviar este mensaje solamente a 7 de ellas. Las 7 iglesias eran literalmente asambleas históricas, que existían en tiempos del apóstol Juan, las cuales atravesaban luchas con el mundo, la carne y el diablo. Ahora bien, aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también hay un significado espiritual para las iglesias y creyentes de la actualidad. Hoy en día, existen muchas iglesias que solo viven de recuerdos de la gloria y unción de Dios, que en algún momento experimentaron. Esos recuerdos les han hecho creer que están vivas, sin embargo, están muertas, así como la iglesia de Sardis. En este video realizaremos un estudio bíblico muy profundo del mensaje a la iglesia de Sardis. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Sardis fue una antigua ciudad de Asia Menor fundada por el rey Lidio Giges en los años 680 y 644 a.C., como capital del antiguo reino de Lidia. Se corresponde con la actual Sard, en la provincia turca de Manisa, en la ladera septentrional del monte Molo, actual Bosdag, en el valle medio del río Pactolo, actual Gedis, que desemboca en el mar Egeo. Más de 600 años antes de que se escribiera la carta a la iglesia de Sardis, Sardis fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Hasta el año 549 a.C. Fue la capital del reino de Lidia. Sardis estaba estratégicamente ubicada de modo que sus habitantes se sentían seguros, considerando la ciudad inexpugnable al ataque de ejércitos enemigos. Sardis estaba en medio de la llanura del valle del río Hermo. Al norte de esa llanura se erguía la gran sierra del monte Tmolo, de la que salían, a manera de espolones, una serie de colinas, cada una de las cuales formaba una estrecha meseta. En uno de esos espolones, unos 500 metros monte arriba, estaba la Sardis original. Está claro que su posición la hacía casi inexpugnable. Los lados del espolón eran suaves precipicios, y solamente donde se encontraban con la cordillera del monte Tmolo, había una cierta posibilidad de acceder a Sardis, y hasta ese camino era duro y empinado. Se ha dicho que Sardis permanecía como una atalaya gigantesca vigilando el valle del Hermo. Llegó un tiempo en que el estrecho espacio en la cumbre de la meseta era demasiado pequeño para la expansión de la ciudad, y Sardis creció alrededor del pie del espolón sobre el que estaba la ciudadela. El nombre Sardis deriva del griego, el cual es en realidad un plural, porque se trataba de dos pueblos, uno en la meseta y otro abajo en el valle. Sardis llegó a ser famosa por su riqueza material allá por mediados del siglo VI a.C., y bajo el liderazgo del rey Creso, y fue la primera ciudad en producir monedas de oro y plata. Fue por sus riquezas que Ciro, rey de los medos y persas, quería conquistarla. Pero esto parecía imposible, pues se encontraba al lado de una montaña y la rodeaban inmensos acantilados que eran muros de más de 455 metros de altura. En la cumbre de los acantilados había una fortaleza que era la entrada a la ciudad. Ciro ofreció una gran recompensa para cualquiera que pudiera llegar a esta fortaleza. Un día unos de sus soldados vieron un casco rodando desde el fuerte hacia abajo de la montaña y vio a un guardia enemigo bajando por un sendero secreto para alcanzar el casco. Esa misma noche el soldado llevó a un grupo de hombres por el sendero secreto hasta la fortaleza. Subieron el muro y abrieron las puertas. Allí todos se encontraban durmiendo y ninguno vigilaba. Los persas conquistaron la ciudad esa misma noche. Se dice que Ciro tomó varios millones del tesoro de Sardis en el año 548 a.C. Luego fue destruida por los jónicos en el año 501 a.C. y posteriormente conquistada por Alejandro Magno en el año 334 a.C. Después de todo esto, Sardis no volvió a ser la misma.
aunque todavía conservaba su antigua fama. Sardis también era famosa por su enorme templo dedicado a la diosa Cibeles o Artemisa. Fue una de las ciudades principales de toda Grecia. Estaba llena de grandes y preciosas edificaciones de los cuales aún hasta hoy permanecen sus ruinas. En el tiempo que el apóstol Juan les escribió este mensaje, ya toda la gloria y la fama de Sardis eran cosa del pasado, pero sus habitantes vivían siempre orgullosos del recuerdo de lo que fue la ciudad y no querían reconocer su condición actual. Y esa condición de vida de los habitantes de Sardis se había trasladado al estilo de vida de la iglesia. Por eso recibieron de parte del Señor un mensaje muy duro. Leamos Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos míos, como en ocasiones anteriores, el remitente de la carta es el Señor Jesucristo, y en esta ocasión vemos que se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Como ya hemos visto, el Señor le dijo a la iglesia de Sardis que estaba muerta. Seguramente por esto el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor, y que eran precisamente los que esta iglesia necesitaba para volver a la vida. Esto nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo que nos viene por su Espíritu Santo. Ahora bien, a continuación, Jesucristo nos dice que también tiene las 7 estrellas, que como recordamos, eran los ángeles o mensajeros de las iglesias, probablemente una referencia a sus líderes. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo y son cauces de bendición para la iglesia. Después de presentarse vemos que Jesucristo reprende a su iglesia. Leamos lo que dice el texto bíblico. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Al analizar este versículo, en primer lugar, vemos que Jesucristo conoce nuestras obras. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, sino que ve sus corazones. En cuanto a la iglesia de Sardis, es de notar que, a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho, pasa directamente a hacer la condenación más severa que escuchamos en estas cartas. Ahora bien, posiblemente los habitantes de Sardis vivían de la gloria pasada. En los tiempos del rey Ciro, era una ciudad rica y poderosa, pero en tiempos de los romanos solo le había quedado su fama. De igual manera, los creyentes de Sardis vivían en el pasado, su antigua gloria los había abandonado y actualmente estaban espiritualmente muertos. Pensaban que la iglesia aún era lo que había sido en el pasado, pero al igual que Sansón, no sabían que la presencia del Señor se había apartado. Seguramente el coro seguía cantando, pero la unción se había ido. Las personas seguían adorando, pero con palabras vacías que no salían del corazón. Los pastores ya no lloraban por los perdidos, los creyentes ya no daban ofrendas. Oraban, pero no el tiempo suficiente para agradar a Dios. Espiritualmente la iglesia se había convertido en un verdadero cementerio. Qué terrible posibilidad, tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga, estás muerto. La iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Y es triste decirlo,
Pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos nominales que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que, sin embargo, suponen que están en el camino al cielo. Sigamos leyendo el mensaje a la iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En estos versículos, ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis, que estaban en grave peligro de extinción. El Señor comienza con una exhortación a ser vigilante. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado en el inicio del video, la ciudad de Sardis fue capturada por el rey Ciro debido precisamente a la falta de vigilancia. Quizá a la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis, que se sentían seguros confiando en la protección que les ofrecían sus muros. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las que cualquier ciudad pueda levantar, pero esto no nos debe llevar a la relajación o al descuido en nuestra vida espiritual, sino a estar prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento por donde menos la esperamos. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. El apóstol Pedro exhortaba en este sentido a los creyentes. Leamos 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora bien, vemos que en la iglesia de Sardis no todo estaba perdido. Notemos las palabras de Jesucristo. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como ya dijimos, parece que no todo estaba completamente perdido en la iglesia de Sardis. Aún había cosas que estaban para morir. Pero si las ascuas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, terminarían por apagarse. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languidecer por completo en medio de ese ambiente asfixiante. En esa situación no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. Debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor les estaba dando. Después tendrían que confrontar el pecado y el error e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. El resto fiel en Sardis debía acordarse, tener en cuenta o recordar lo que había recibido y oído, es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les habían llevado a su conversión. Era imprescindible que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Seguramente habían dejado de leer sus Biblias y de alimentarse con la verdad. En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les habría llevado a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. Era necesario que comenzaran por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente si querían llevar a cabo lo que el Señor les mandaba. Sin duda, el haber llegado a esta situación de desidia espiritual era algo de lo que se tenían que arrepentir urgentemente y velar. Notemos las palabras de Jesucristo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más, tenemos una llamada del Señor a velar, algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que había ocurrido en la historia de la ciudad, cuando sus enemigos habían venido literalmente como ladrones en la noche y los habían sorprendido. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti. Seguramente no debamos entenderla como una alusión a su segunda venida, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia en Sardis. Esta venida podía producirse de diferentes maneras. Sabemos que en la iglesia en Corinto, algunos que estaban viviendo desordenadamente estaban enfermos y otros habían muerto. Leamos 1 de Corintios capítulo 11 versículo 30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos,
y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Ahora bien, tenemos aquí otra de las grandes faltas de la iglesia de Sardis. No estaban esperando la segunda venida de Cristo. Su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Esto es muy peligroso, porque como cristianos debemos saber que con tener un solo punto débil, podemos caer víctimas de alguna astuta estrategia de Satanás. Después de exhortar a la iglesia de Sardis, Jesucristo les da una promesa a los vencedores. Leamos lo que dice el texto bíblico. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad, solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Ellos formaban el remanente fiel. Y este es un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solo 2 llegaron a poseerla. De los 5,000 que comieron del milagro de multiplicación de panes y peces que hizo Jesús, solo 12 se quedaron con él cuando los demás lo abandonaron. Este remanente fiel de la iglesia de Sardis eran los que no han manchado sus vestiduras. Notemos lo que Jesucristo les dice a ese remanente fiel: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este remanente fiel andará con el Señor, lo que sugiere comunión íntima y personal con Él. Luego añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y santidad que produce la justificación de los pecados por medio de la obra de la cruz. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero lavó de sus pecados con su sangre. De ninguna otra manera podemos alcanzar esta dignidad. No nos engañemos, ningún hombre puede vivir de una manera totalmente santa. Recordemos las grandes palabras del profeta Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora bien, notemos la extraordinaria promesa que Jesucristo les hace a ese fiel remanente de la iglesia de Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor sigue hablando del remanente fiel, aquellos verdaderos creyentes que estaban dentro de la iglesia en Sardis. Ahora se los describe como vencedores, y a ellos el Señor les promete que los vestiría con vestiduras blancas. Aquí vemos con mayor claridad lo que decíamos más arriba, que estas vestiduras nos son dadas por el Señor y que no las conseguimos por nuestros propios méritos. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los creyentes juntamente con Él. Cuando el Señor se presente en este mundo para juzgarlo, vendrá rodeado de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, para disfrutar juntamente con Él de su victoria. Ahora bien, el nombre de todos los victoriosos nunca serán borrados del libro de la vida. Jesucristo dice que el nombre de los victoriosos los confesará delante de su Padre y delante de sus ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por los creyentes. El versículo nos recuerda otras palabras de Cristo acerca de aquellos que le confiesan en este mundo sin avergonzarse. Leamos Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mi querido hermano, si estamos como la iglesia de Sardis, es ahora o nunca, es sí o no, es Jesús o el enemigo. Miremonos, aún tenemos vida. Eso quiere decir que Dios nos está dando una oportunidad más. Arrepentámonos de corazón y volvamos a nuestro Padre. Él está con los brazos abiertos, esperándonos con el perdón en la mano. Te invito a que hagamos juntos la siguiente oración. Señor y Dios, me dirijo a ti en este momento. Quizá he debido hacerlo hace mucho tiempo,
Pero tú que conoces todas las cosas, sabes lo que ha sido necesario para que hoy llegue a este punto de poder reconocer que tengo necesidad de ti. Señor, no sé por qué no lo comprendí antes, pero hoy reconozco que te necesito. Hasta ahora he vivido sin tomar en cuenta tu verdad y tu amor en mi vida, por lo que hoy reconozco que necesito tu perdón. Necesito pedirte que perdones mis pecados, mi rebeldía, mi indiferencia. Solo contra ti he pecado, Dios mío. Te pido que me des un nuevo corazón y un nuevo ánimo para vivir la vida. Enséñame a vivir para ti y a crecer en el conocimiento de tu verdad. Decido rendir voluntariamente mi vida a ti, al señorío de Jesucristo tu Hijo, y a la obra de tu Santo Espíritu. Seguramente de aquí en adelante muchos ajustes y cambios serán necesarios en mi vida, pero te ruego que me des la fuerza y la claridad para que los mismos sean realizados como es debido. Por esta oración doy un paso de acercamiento hacia ti, y confío que tú también te acercarás a mí, y que asimismo te me darás a conocer. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. Así llegamos al final de este video. Sigamos luchando hasta el final, mis queridos hermanos. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios les bendiga grandemente, y sin más que decir ahora me despido, y conmigo será. Hasta un próximo video.